Bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, como la de Fordow, marcan, según Alexander Dugin, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, primero vamos a aclarar un punto, porque hay una confusión bastante habitual cuando dicen que Alexander Dugin es uno de los asesores de Putin, es uno de los principales mentores del Kremlin y demás. No, eso no es cierto. Alexander Dugin era un politólogo, un analista, un filósofo más, de los tantos que hay en Rusia. Entonces hay mucha gente muy preparada, muchísima más de la que tenemos en Occidente en proporción, ¿no? Pero Dugin, después de la muerte de su hija Daria, sí ha ganado mucho más popularidad dentro de Rusia, porque, bueno, obviamente se ha transformado en una especie de mártir. Aún así, sigue sin ser un personaje asociado al poder, ha tenido históricas diferencias con Putin, sobre todo a partir del 2014 con el tema de Crimea. Dugin estaba a favor de una acción mucho más contundente que la que hizo Rusia, de intervenir directamente las tropas rusas en el Donbass, básicamente lo que pasó, pero 8 años después. Dugin lo quería hacer antes porque decía que era inevitable que se haga eso. Después se acercó y ahora volvió a tener algunas diferencias con Putin, porque lo considera Putin, podríamos decir algo así como alguien a veces blando. Él habló inclusive del Putin solar y del Putin lunar. ¿Qué significaba eso? Eso pasa por estar mirando para otro lado. Un segundito, bueno, ya está, ya no vale la pena. Ahí está. Hablaba del Putin lunar y el Putin solar, mostrando de alguna manera esas dos caras de Putin. Y ahora sacó una nota que la tradujo Carlos Rivera, un amigo colombiano, publicada en geopolítica.ru, que me la pasó Víctor el otro día, y me pareció interesante para comenzar a hablar de un tema que venían pendiente y que un poco se entronca con lo que hablamos el otro día, ¿no? Putin anuncia básicamente el inicio real de la Tercera Guerra Mundial con el bombardeo a las centrales nucleares iraníes. Y él básicamente dice que la legitimación de los ataques a instalaciones nucleares por parte de Israel y ahora de Estados Unidos ha cruzado todas las líneas rojas, todas. La metáfora del alma colgado en el primer acto, del arma colgado en el primer acto, tomándolo a Chekhov, se transforma en una advertencia. Bueno, porque Chekhov dice que si uno ve un arma en el primer acto de una obra colgada, ese arma en algún momento va a tener protagonismo en la obra. Putin hace una especie de paralelo con eso y dice, bueno, la guerra nuclear ya está en marcha, si Occidente tiene las armas nucleares es porque las va a usar. En algún momento se van a usar las armas nucleares, porque nunca en la historia de la humanidad hubo armas que no se usaron. Dugin sostiene además que el proyecto globalista no busca imponer su dominio a través de medios blandos como el liberalismo de la democracia, dado que este modelo ya les fracasó. La irrupción de muchos líderes que se oponen a los valores de la globalización, los valores woke, cambio climático, la Agenda 2030, bueno, todo eso que cobró tanta fuerza, significó básicamente que por ahí ya no es. Eso se obturó. Entonces ahora ha mutado hacia una estrategia diferente, que es de alguna manera la que describía a otro nivel Samuel Huntington con su choque de civilizaciones, ¿no? Él dice que esto se está haciendo en dos etapas. Una primera fase, que es desmantelar las soberanías nacionales, borrar identidades de los pueblos, disolver los géneros, culturas y religiones en un crisol posmoderno. Bueno, evidentemente esto se intentó y tuvo éxito en buena medida en muchísimos lugares. También produjo una reacción ahora. Y por eso ahora él estima una segunda fase
mucho más radicalizada, que tiene que ver con la abolición de la humanidad misma mediante la inteligencia artificial y la singularidad tecnológica. Bueno, ¿cuánto hace que venimos hablando de ese proyecto de la sustitución del trabajo humano por robots y por inteligencia artificial como meta? Y que estábamos muy cerca. Dugin ahora toma esto y dice que la humanidad está obsoleta y va a ser reemplazada por un transhumanismo e inteligencia artificial tras una guerra total que permita esto posible. Pueden ver los programas viejos y verán que, bueno, de alguna manera coincidimos con muchas de estas apreciaciones de Dugin. Después tenemos algunas diferencias. Dugin apoyó fervorosamente a Trump y ahora se ha distanciado. ¿Por qué? Porque dice que el trumpismo emergió como una resistencia al globalismo. Dugin postula que el Estado profundo ha capturado y desviado el globalismo para avanzar a su propio objetivo, que es usar al nacionalismo, ha capturado y desviado al nacionalismo para usarlo como un combustible para acelerar una guerra generalizada. Sostiene en esa nota, después si quieren léanla, si querés, si van después ponerlo en el chat para que la lean tranquilos y la puedan analizar bien. Dice que Trump inicialmente cerró la USAID, cerró varias agencias de ese estilo en los Estados Unidos, endureció las políticas migratorias y puso freno al lobby LGBT. Pero ahora se habría rendido o subordinado al guión belicista. Su intervención en Irán confirma la revisión del rumbo y su papel como pieza útil de este nuevo plan. Después yo voy a marcar las diferencias que tengo con algunas de las cosas que él dice, ¿no? Y él habla del saludo Bellamy como símbolo. Para los que no lo conocen, el saludo Bellamy es básicamente un saludo muy parecido al saludo que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, extendiendo el brazo derecho con la palma hacia abajo, ligeramente por encima del hombro. Bueno, un saludo así es el que se está empezando a utilizar en Estados Unidos ahora. Este saludo no es un invento de Trump y los suyos, es un saludo que se usó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que de hecho era la forma oficial de saludar en los actos nacionales, y de hecho era la forma legal de hacerlo, ¿no? Luego esto, alrededor de la década del 30, se eliminó y se reemplazó por el actual saludo que muchos idiotas copian en sus países. Cuando escuchan el himno, por ejemplo, que se ponen la mano así en el pecho. Bueno, es un gesto de Estados Unidos que de hecho es el gesto tipificado que debe hacerse cuando se jura, se hacen juramentos o se escucha el himno, se hace cualquier cosa referente a eso, reemplazando el saludo Bellamy. Para Dugin, este saludo, el saludo Bellamy, el de la palma extendida como el nazismo, me faltó terminar de contar esto, se terminó de utilizar en las décadas del 30 precisamente por la emergencia del nazismo y el fascismo, que saludaban de otra manera. Entonces, para diferenciarse y no confundirse con el saludo fascista y nazi, se fue dejando cualquier tipo de gestos con la palma extendida hacia abajo, etcétera, etcétera. Dugin dice que este saludo, este cambio, simboliza la reinvención estética del nacionalismo como vehículo emocional al servicio de un proyecto apocalíptico, porque él dice, se acabó, ni el socialismo, la izquierda, el comunismo, ni el liberalismo tienen más la capacidad de conmover, de emocionar, de movilizar a las sociedades. Solo eso le quedó al nacionalismo. Por lo tanto, el globalismo ha decidido girar
su retórica, reacomodarla, dado que fracasó esa política anti-woke de borrar nacionalidades que había llevado a cabo durante décadas, y considerando que eso ya no iba ni para atrás ni para adelante, había que dar un paso a una nueva etapa apropiándose precisamente de ese discurso. Y eso explica, bueno, personajes como Milei, que desde el globalismo cambian los valores, abjuran de los valores del globalismo, de los valores culturales, y se transforman ahora, es una opción a lo anterior. Y él menciona a Elon Musk, Steve Bannon y a Giorgia Meloni, entre otros, como ciertos sectores hindúes e islámicos que forman parte funcional del plan globalista ahora teñido de nacionalismo. No se trata de imponer un solo modelo, como el liberalismo, sino de organizar una guerra total entre modelos para que todos colapsen. Y desde sus ruinas emerja un gobierno mundial tecnocrático posthumano. La escalada nuclear sería entonces una consecuencia lógica e inducida por estos sectores. Entonces Dugin allí interpreta que los ataques a Fordov, los bombardeos constantes a Zaporilla y los intentos contra la infraestructura nuclear rusa, que han sido abortados hasta la fecha, junto con el riesgo del conflicto en India y Pakistán, son parte de una misma matriz provocadora. El objetivo, entonces, para Dugin, no sería hacer colapsar a Rusia o a China, sino en realidad provocar una guerra de todos contra todos, en la cual nadie quede indemne. Y finalmente, ¿qué pasa con esta guerra? Hace colapsar el orden global actual. Ese orden desaparecería. ¿Qué es lo que están buscando? Este orden es transitorio. Buscan otro orden porque lo que busca el globalismo, recuerden, es colapsar los estados-nación para reemplazarlos por otro modelo de gobierno, precisamente en manos de las élites. El conflicto actual, dice Dugin, acá ya con una visión más escatológica, ocurre en Tierra Santa, donde tanto los líderes israelíes como los líderes iraníes actúan con una lectura mesiánica. Los judíos esperan la llegada del Mesías con estos hechos, mientras que los iraníes, que son los musulmanes en general, esperan la llegada del Mahdi, que básicamente lo que va a hacer es con el mismo papel, básicamente, que el Mesías de los judíos y el Mesías de los cristianos. Viene a terminar con las injusticias del mundo, a terminar con el anticristo, que según Dugin no es otra cosa lo que está pasando que la antesala del reino del anticristo, un escenario donde el uso de la fuerza bruta, la mentira descarada y el nihilismo absoluto reemplazan todo código moral previo. El objetivo, en definitiva, sigue siendo otra vez abolir todas las categorías que se han entronizado en los últimos siglos entre los seres humanos, esa moral judeocristiana, islámica, etcétera, por una moral que sería la del anticristo. Dugin, entonces, en este marco, critica el espíritu del gato Leopoldo, un personaje de caricaturas que intenta evitar siempre los conflictos, acusando a Rusia de querer seguir negociando con enemigos que ya han desatado la guerra nuclear. Por lo tanto, Dugin en realidad debe dotarse de una nueva ideología, fuerte, trascendente, movilizadora, basada en la santa e infinita fuerza de Rusia. No basta con armas, se necesita espíritu, determinación y doctrina. Putin lo hace desde una visión de un análisis estratégico, no muy académico, sino como más una pieza ideológica que sí tiene aportes de geopolítica,
de filosofía heideggeriana, de Heidegger, y simbolismo tradicional, nacionalismo extremo y una buena dosis de escatología. Busca con esto despertar el patriotismo ruso para que adopten una nueva fe de combate, porque si no van a ser exterminados por el globalismo mediante el uso de su propio nacionalismo como trampa. Como ven, la cosa es bastante complicada y de alguna manera sugiere utilizar las ideas de Karaganov. Karaganov es también un ex asesor del gobierno ruso, que básicamente tiene una postura extremadamente dura, diciendo que los problemas, muy en resumen, que los problemas que hoy tiene Rusia tienen que ver con que se terminó el miedo a la disuasión nuclear. Esa estrategia que siempre nombra, por ejemplo, el general Rakana, hoy no está funcionando. Y Rusia debe reinstalar el miedo nuclear para que Occidente se frene en sus acciones, porque de lo contrario Occidente va a pasarle por encima a Rusia. La verdad, hay unas cosas que son muy interesantes de lo que plantea, y es para pensar, evidentemente, qué es lo que está pasando con el globalismo. Ya empezamos a ver algunas sospechas de esto. Por ejemplo, cuando Netanyahu es señalado como un patriota, un nacionalista patriota por algunos políticos locales, cuando Meloni rescata los valores tradicionales, pero inmediatamente adhiere a los postulados bélicos de la OTAN. Y entonces uno no sabe realmente si esta gente lo hace consciente o inconscientemente, pero básicamente están siendo funcionales a ese modelo. ¿Se acuerdan que yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que el globalismo había generado el wokismo, pero también iba a generar una colectora de eso? O sea, todos los desencantados los iba a nuclear en una fuerza opositora para que el enfrentamiento luego entre estos dos grupos sea lo que ellos quieren y le permita conducir la situación a donde a ellos les parezca necesario. Es decir, básicamente el nacionalismo se puede transformar en un nuevo disfraz del globalismo. Y esto es preocupante porque nos ha llevado muchísimo tiempo que se entienda la naturaleza del wokismo. Y ellos rápidamente, cuando dijeron esto ya no va más, cambiaron y generaron sus propias colectoras con lo que sería el anti-wokismo. Y uno queda cerrado. O sea, si yo defiendo, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la eutanasia, estoy en contra de las ideas de género, estoy en contra de la idea de el cambio climático por acción humana, etcétera, etcétera, básicamente entonces estoy con mi ley. ¿Se dan cuenta cómo es la trampa? Y de alguna manera, bueno, Dugin también pone en ese esquema a Trump. Como que Trump ha cedido y se ha transformado ahora en parte de esa cuestión. Y acá yo por ahí tengo un punto, no porque crea que Trump es bueno o malo, o porque crea que Trump pueda hacer algo distinto, porque por ahí Trump puede ser utilizado. Pues yo creo que el problema acá que hay con Trump es su escaso margen de maniobra. En este enfrentamiento entre las ideas de Trump y de Dugin, parecen ser dos caminos distintos que van hacia un mismo abismo. Porque Trump en realidad representa esa reacción nacionalista al proyecto globalista, cierre de fronteras, desarticulación del Estado profundo, antiintervencionismo, proteccionismo económico, aranceles, ruptura de las cadenas comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, básicamente su estrategia, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora en su discurso,
consiste en retraer el poder estadounidense hacia adentro y evitar guerras de desgaste, especialmente guerras nucleares. De allí fuera, bueno, su acción inicial, frenando el conflicto con Corea del Norte, frenando el conflicto con, de alguna manera, en Medio Oriente, con Siria, y su crítica a la OTAN, donde voy a hacer un pequeño paréntesis ahora. ¿Por qué Trump festeja el 5% de la OTAN? Porque es bastante simple el tema. Si yo voy a dejar de hacer guerras en Ucrania, si voy a dejar de hacer guerras en Medio Oriente, la industria militar está sobredimensionada. Necesito mantener razones para que se sigan gastando presupuestos en armas. ¿Cómo consigo eso? Bueno, multiplicando el presupuesto de la OTAN. Si la OTAN gastaba entre el 1 y el 1,5%, imagino promedio, la mayoría de los países, bueno, yo ahora les exijo que gasten el 5%. Entonces, ahí es donde está la puerta abierta al sostenimiento del mercado, el sostenimiento del mercado de armas. El mercado de armas no lo quiere sostener en base a guerras, sino el aumento del presupuesto militar de la OTAN. De alguna manera subestimando lo que pueda llegar a ser la OTAN y estableciendo que la OTAN europea, sin Estados Unidos, no tiene ninguna chance de transformarse en un poder real. Simplemente lo que está haciendo es caja para los Estados Unidos. Está desviando riquezas de Europa hacia Estados Unidos, consumiendo los recursos precisamente europeos. Quería aclarar este punto para que se entienda qué es lo que yo pienso, por lo menos, de esto, ¿no? En el segundo ciclo, Trump, la segunda presidencia, vuelve a alinearse con estas ideas que había intentado en el primer ciclo, pero lo hace una vez más con la alianza con Israel. Por eso siempre manifesté que el principal problema que tenía Trump acá era la cuestión de Israel, porque él iba a poder salir de Ucrania si quería, él podía desarticular la OTAN o hacer lo que está haciendo, decirle, bueno, arréglense, si la pagan ustedes, hagan lo que quieran con la OTAN, entonces ahí le puede ser funcional, siempre y cuando él la controle y el gasto militar de la OTAN sea en Estados Unidos, porque en definitiva nunca la OTAN gastando ese presupuesto militar del 5% va a ser una fuerza desafiante contra Estados Unidos si el equipo militar se compra en los Estados Unidos. Básicamente genera una dependencia que siempre van a depender de Estados Unidos. No van a poder operar, no van a poder reponer, no van a poder actualizar, sino es precisamente con el apoyo de Estados Unidos, lo cual acota cualquier ansia de independencia de un ejército propio de Europa, ¿no? De esta manera, la escalada de hoy de Israel lo está condicionando, porque en realidad lo que ha sucedido es que el lobby sionista y el complejo militar industrial parece que han decidido que la cosa va a pasar por otro lado. La idea del Pentágono ha sido, fíjense, decir ahora que, bueno, no, miren que el ataque en realidad no fue tan efectivo, desautorizando al presidente Trump y a la vez diciendo que en unos meses Irán podía retomar su bomba nuclear. ¿Por qué es importante esto? Porque yo veo que como en general se confunden muchas veces con esto. Y había mucha gente festejando, mirá, desautorizaron a Trump, el Pentágono, le está dando la razón, no hicieron nada, Trump es un mentiroso. Pero eso no es motivo de alegrarse. Lo que era el motivo de alegrarse era creerse que sí hicieron y que Estados Unidos se retiraba del conflicto. Si el Pentágono mete esto ahora, los políticos estadounidenses van a volver a presionar a Estados Unidos para que vuelva a atacar y se meta en ese conflicto. Y encima lo grave es que si atacamos con los B-2, con bombas que valen cientos de millones de dólares y no le hicimos ni cosquillas al programa nuclear iraní, bueno, evidentemente hay dos soluciones posibles. Una invasión, lo cual es una locura logística, o
un ataque en regla nuclear donde no sé si vas a destruir eso, pero vas a destruir todo el país, así que da más o menos lo mismo, porque no vas a dejar nada en pie. Y eso no es una bomba táctica, eso es un ataque nuclear a toda regla. Eso es lo que está haciendo el Pentágono. Está generando las condiciones para volver a aumentar la tensión. Entonces yo no entiendo qué es lo que mucha gente festeja cuando dice lo desautorizaron a Trump. Muchos desde la óptica progresista están festejando que se lo haya desautorizado a Trump en lo que había dicho y mostrando que finalmente no había pasado nada. No, todo lo contrario. Ahora hay que decir que sí consiguió mucho Trump para que se vaya, para que Israel no tenga razones para seguir la guerra. O sea, no se puede ser tan básico para analizar las cosas. O sea, hay que buscar cuáles son las intenciones de verdad de cada actor. Si alguien cree que el Pentágono va a salir a decir esto porque cree en el amor y la justicia, bueno, evidentemente, si está diciendo esto porque lo que quiere es presionarlo a Trump, porque Trump que dijo, listo, ya está, ya rompimos todo, ya no hay más programa nuclear, ahora ¿qué hay que hacer? Sentarse a negociar. Y ya está hablando, dijo en la reunión de la OTAN también, que bueno, que sí, podemos hablar, porque ya en la semana que viene van a empezar las negociaciones entre Irán e Israel. Claro, y aparece justo el Pentágono a decir, miren que no, la verdad no se rompió mucho. El programa nuclear iraní va a seguir haciendo. Con eso, ¿qué vas a hacer? Que Israel diga no, pero hay que seguir adelante y que naufraguen las conversaciones. El mismo boicot ajustado a la realidad, el mismo boicot que hicieron con Zelensky. Con Zelensky también fue más o menos la misma historia. Entonces, ¿cuál es el problema? Trump, no sabemos si creemos que busca evitar la guerra nuclear, pero evidentemente no está pudiendo controlar todos los resortes que llevan a que la guerra nuclear pueda ser una opción real, inclusive dentro de su propia administración, porque él dice una cosa y hay montones que se le escapan a decir otra. Fíjense que hasta el mismo Kellogg, que lo había mandado como enviado especial, lo tuvieron que resignificar porque el tipo primero había hecho un programa que parecía el de Biden. Y después, bueno, desapareció un tiempo y ahora aparentemente entendió cuál era para el norte, hacia dónde tenía que ir. Pero cuando no es uno, es otro. Todo el gobierno de Trump está infestado de gente que no cree en lo que hace Trump y está buscando la forma de deshacer lo que su propio jefe está haciendo, ¿no? La escuela de pensamiento de Dugin y de Karaganov, por lo menos lo que propone Dugin, propone en realidad que el conflicto nuclear es inevitable, o sea, no se puede evitar, ya está dado y ya comenzó, dice Dugin, y de hecho que también es que es necesario como una forma de reinicio civilizacional. En esto va a coincidir con el globalismo. En lugar de evitar la guerra, entonces, dice lo que hay que hacer es tomar la iniciativa, lanzando una clara advertencia, inclusive un ataque limitado, un ataque nuclear limitado para quebrar la voluntad del enemigo y redefinir el equilibrio mundial. Es decir, decirle al enemigo, miren que nosotros usamos, por ejemplo, armas nucleares en Ucrania, atacamos las tropas o algún enclave necesario, duro, ucraniano con armas nucleares, como un gesto para el resto de Occidente de miren que esto va en serio, van a la guerra y esto es la línea roja. Claro, pero esto tiene un problema evidente. Esto coincide con lo que el mismo globalismo quiere, que esta es la parte que parece que Dugin no reconoce. Porque, ¿qué quiere el globalismo? El globalismo quiere, por distintos medios, la eliminación masiva de la población, el colapso de los estados y la instalación de una gobernanza posthumana. Eso es el transhumanismo, es el colapso de los estados para que las élites económicas, las élites que son poderosas, que ya va más allá inclusive de la economía, pero son poderosas por su riqueza, pero también por su historia, tomen el control directo, sin políticos que medien, sin estados-nación que pongan freno a su gobierno y generen una
masiva eliminación de población excedente, dado que ahora ya tienen todas las condiciones para no necesitar esa población, no necesitan más gente sobre la Tierra, necesitan mucha menos, porque la inteligencia artificial, la robotización, pueden hacer muchísimas tareas que hacen los seres humanos. Entonces, ¿para qué mantener una masa enorme de población? A lo cual aparte después hay que darle los beneficios de los avances, como por ejemplo la inteligencia artificial, por lo menos quienes son sus mayores propagandistas, dicen que en un plazo entre 5 y 10 años, básicamente va a extender la calidad de vida a todo el mundo. O sea, se viviría muchísimos más años más en una condición mucho más saludable. Y ustedes se imaginan que esto se va a aplicar para las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, que se va a aplicar para todos los nigerianos, para las castas desclasadas, parias que hay en la India, por ejemplo, o en las villas miserias de Sudamérica, o a los inmigrantes europeos. Básicamente toda esa gente está afuera. Y también va a estar afuera toda la clase media, que ¿para qué la querés si no la necesitas? Salvo algunos casos puntuales, pero un porcentaje. Después el resto está, es innecesario. Ese es el motivo del cual está denunciando Dugin. Esto lo venía diciendo yo, bueno, ahora que lo dice Dugin, por ahí hay más gente que lo toma en serio. Pero esto es a lo que están jugando. Por lo tanto, aunque la retórica de Dugin sea antiglobalista, multipolar, humana, sagrada, porque cree en Dios, tiene el mismo destino terrenal que propone el globalismo. O sea, vamos a la destrucción. El globalismo porque quiere la destrucción y Dugin pues dice, no se puede hacer otra cosa, nos van a atacar, ataquemos primero. Dugin en realidad dice que no quiere el globalismo, pero en realidad con el camino que está tomando parece que lo empieza a facilitar. Terminan siendo dos estrategias que pueden alimentar lo mismo. Ambos modelos, el trumpismo y el eurasianismo, terminan atrapados en un diseño que hizo el globalismo. El globalismo ha tejido una red que hoy no se trata entonces de tener más poder económico, más poder militar, más capacidad industrial, más poder en cualquiera de las facetas que a uno se le ocurra, sino se trata de otra cosa, se trata de un rediseño. Entonces vos podés tener todo el poder del mundo, pero lo que ellos juegan es a otra cosa. Básicamente, entonces, la propuesta que empieza a hacer Dugin es, buscando destruir al globalismo, puede en realidad favorecer la implementación de su etapa final, que es el colapso global que justifique un nuevo orden. ¿Qué diferencia por ahí hay entre ellos? Bueno, Trump básicamente apuesta a ganar tiempo y Dugin lo contrario, a cortarlo ya. Podrían ambos estar jugando a reglas que básicamente no han escrito. Si Rusia ataca primero, tendría muchos problemas, dado que recibiría un contraataque enorme. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene más de 5.000 armas nucleares, pero también de otras 500, más de 500, que tienen entre Francia y el Reino Unido. Y más otros 100, 200, 300, nadie sabe exactamente, que tiene Israel. Por lo tanto, vos podés neutralizar muchas de esas armas con un golpe inicial, pero la realidad es que algo se te va a escapar. Y no es una bomba cualquiera. Si a vos se te escapan 100 misiles nada más de los miles que hay, con cabezas nucleares, el daño que va a recibir Rusia también va a ser inmenso. Y hay otros daños al medio ambiente, hay daños a terceros países, que son
imposibles de evitar, aún ganando la guerra. Si Putin lanza un ataque mundial, global, inicial, una estrategia que no es nueva, la OTAN va a responder con su aparato nuclear bajo la doctrina de una respuesta proporcional o devastadora, ya preparada y legitimada mediáticamente. La narrativa ya la instalaron ellos, Rusia es la amenaza nuclear irracional, por eso Europa se está armando, y cualquier movimiento ruso se va a interpretar como una agresión, que es lo que exactamente el globalismo está buscando para justificar su propia destrucción controlada, que ese es el objetivo. Rusia, en realidad, pierde la guerra informativa en estas condiciones antes de que empiece la guerra de verdad. O sea, antes de empezar ya Rusia perdió. La idea de un ataque limitado y la situación de la disuasión pasan a ser ilusorias. Rusia en realidad no puede ganar un ataque limitado porque Occidente en realidad no va a retroceder, sino lo que va a hacer es aprovechar para liberar su arsenal nuclear completo, generando un nivel de destrucción que es inaceptable para Rusia. Y eso es lo que hace que Putin dude. Y eso es lo que hace que Putin espere. Estados Unidos ya utilizó, esto no es una idea nueva, había una teoría que se llama Prompt Global Strike, que es aceptar un primer golpe devastador, y esto era lo que estaba intentando llevar a cabo Estados Unidos. ¿Cómo lo hacía? Emplazando sistemas en las fronteras de Rusia, antimisiles y misiles para poder atacar todos los centros militares, todos los silos, todos los sistemas donde había misiles con cabezas nucleares rusos, y de esa manera, con un ataque inicial, devastar a Rusia, y lo que sobreviva de Rusia y que va a volar en respuesta, derribar esos misiles con sus sistemas antimisiles. Bueno, esto nunca funcionó porque simplemente los sistemas antimisiles occidentales no han sido de la calidad que se esperaba. Vemos los Patriot, los THAAD y todo eso, y la verdad, sobre todo los THAAD, que son los que tendrían el peso de esta reacción, bueno, han demostrado incapacidad para detener este tipo de misiles, y eso que Rusia no ha utilizado todavía sus mejores misiles y con mayores alcances. Y después, porque Rusia en el 2018, hemos hecho muchos programas al respecto, y el primero fue en el 2018 precisamente, anunció una nueva generación de armas con los Kinzhal, los Avangard, los Armat, los Poseidón, que simplemente lo que hacían que era eliminar cualquier posibilidad de que Occidente pueda detener sus misiles. O sea, Rusia va a golpear y va a dañar independientemente de lo que haga Occidente. Por lo tanto, eso ya no camina. Y después, la familia de los sistemas de misiles S-300, S-300, S-400, S-500, S-550, S-350, bueno, todos esos en su conjunto han demostrado una enorme capacidad como para detener buena parte o la mayoría de los misiles occidentales. Por lo tanto, la idea del Prompt Global Strike cayó en saco roto antes de que pueda ser implementada. Con estas modificaciones, Rusia impidió básicamente que se le pueda dar un primer golpe. ¿Cuál fue la estrategia que parece que ha seguido Putin y que sigue China? Es otra. Es la misma estrategia, yo diría, adaptada que utilizó Estados Unidos con la Unión Soviética. Putin no apuesta a ganar una especie de doomsday o día de juicio. O sea, no quiere apostar todo a un intercambio nuclear, que aún ganando dejaría cicatrices enormes. Simplemente lo que va a apostar, lo que hace Putin, lo que hace China de la misma manera, es apostar a no perder, a resistir, a sostenerse, y ahí desgastando a un Occidente decadente que espera que se derrumbe desde adentro, como sucedió con la Unión Soviética. Está bastante cerca de lograrlo. La situación de Estados Unidos, de una fractura interna,
lo pone peligrosamente al borde de ese abismo. Hay una diferencia. Los dirigentes soviéticos, cuando llegó a ese punto, decidieron no combatir. Porque enfrentar a Occidente hubiese significado probablemente el exterminio del planeta. Sin embargo, este Occidente globalista no tiene las mismas calidades. O sea, la Unión Soviética no estaba dispuesta a sacrificar miles de millones de vidas. Occidente quiere sacrificar miles de millones de vidas. Y esa es una diferencia no menor. La estrategia que está llevando a cabo Rusia y China es incierta, porque no sabemos realmente cómo va a terminar, es lenta, pero es la única que se nos ocurre que no activa automáticamente un apocalipsis. La polarización interna en Estados Unidos, la guerra civil, la armada, los enfrentamientos entre MAGA y el globalismo, la degradación moral y cultural profunda con la crisis de identidad, migración, desindustrialización, el quiebre económico que sufre Estados Unidos con una deuda gigantesca, una inflación latente, la pérdida de hegemonía del dólar que empieza a caminar, las rebeliones que puede haber en Europa, tanto sea por gobiernos de lo que se considera como populistas, la aparición del Islam político, los sectores campesinos, productores agrarios que van quedando afuera cada vez más del negocio, el avance de los BRICS a pesar de sus idas y marchas, como por ejemplo que ahora Xi Jinping y Putin parece que no van a ir a Brasil, y la desconexión global de la hegemonía atlántica con el resto. Bueno, todo esto hace que se piense que es posible ese tipo de victorias. Putin juega a que el tiempo favorezca a Rusia, Xi Jinping a China, como hizo Estados Unidos con Reagan, con la Unión Soviética, pero esta vez al revés. Dentro de todos estos espacios, estas posibilidades, es casi imposible conseguir la paz, aún en el mejor escenario, porque parecería que no hay espacio para una paz negociada, y eso es lo que más a uno le preocupa, ¿no? Hay una guerra prolongada de resistencia sistemática, una lucha espiritual, cultural y económica, y lo más que podemos esperar, con suerte, es una especie de empate estratégico, como sucede con las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, donde hay un armisticio, donde nadie fue vencido ni aniquilado, pero tampoco nadie ha ganado. Ese es el delicado equilibrio que podemos tener en la mejor de las hipótesis. ¿Cuál es el problema entonces para el globalismo? El problema es él tiene el problema igual pero inverso. El globalismo juega a no desgastarse y a desatar el enfrentamiento mientras tenga tiempo de hacerlo. Porque si no lo consigue ahora, en los próximos meses o años, pero años lustro, no mucho más que eso, básicamente el desgaste va a ser irreversible y va a ser derrotado de esa manera. Por lo tanto, es necesario aumentar el caos global. Y fíjense cómo desde la aparición en escena de Trump en el 2016 hasta ahora, se ha venido acelerando los conflictos de Ucrania, Gaza, Irán, Taiwán, no solo por Trump, esto viene de la mano precisamente con lo que está consiguiendo Rusia y China. Entonces,
básicamente lo que está haciendo Occidente es tratando de forzar a Rusia, China e Irán para que cometan un error, disparen primero y les den pie para la represalia nuclear y meter el mundo en una guerra nuclear, que ese es el objetivo final. Lo que se busca no es la paz en realidad, sino el pretexto perfecto para justificar un exterminio global aparentado, cubierto de una hipótesis de legítima defensa. Eso lo sabe Putin, eso lo sabe Xi Jinping, eso lo sabe también Khamenei, y por eso no responden. Putin podía haber utilizado muchas veces sus armas nucleares, ha soportado ataques en el interior de Rusia y presiones por no responder, y no ha apelado a responder las provocaciones directas, de la misma manera que China también lo ha hecho, y ahora Irán mismo otra vez tiene la actitud negociadora, porque ven a Occidente como un modelo que agoniza y que hay que dejarlo caer. Esa es la base de todo este problema. Y yo veo que me preocupa, la verdad, mucha gente que está favorable a decir, bueno, pero esto no tiene solución y hay que hacer una guerra si es necesario. O sea, Occidente no se va a rendir, nos va a exterminar a todos, y se quiere una guerra nuclear, bueno, que se vaya una guerra nuclear. Yo el otro día le hablé de un informe de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos, que ha hecho un estudio medioambiental de lo que significaría un ataque nuclear entre las grandes potencias, y lo ha hecho desde un punto interesante, porque me parece que es el informe más detallado de los que son conocidos oficialmente, ¿no? No digo que debe haber estudios mucho más detallados y precisos, pero no los conocemos nosotros. Lo que dijo la universidad, que dividió primero en un estudio que se llama Nature Food, de agosto del 2022, 6 escenarios diferentes, 5 nucleares focalizados, regionales, y uno que es uno a escala planetaria, pero total. El que nos interesa, bueno, obviamente es el peor de los escenarios, es entre Estados Unidos, Rusia, y que va a involucrar a todo el resto de las potencias nucleares. Eso significa que luego del intercambio nuclear, lo que va a haber, está analizando desde el punto de vista medioambiental, una reducción en la producción de calorías que va a durar al menos 3 o 4 años, de aproximadamente el 90% de la producción total. O sea, se va a producir 1/10 de lo que se produce hoy. Más del 75% de la población mundial va a sufrir una hambruna en los próximos 2 años luego del intercambio nuclear. O sea, los primeros 2 años va a haber una hambruna generalizada. Se espera que en el intercambio nuclear mueran entre 300 y 700 millones de personas en forma directa, y por ese invierno nuclear que va a hacer que mermen los alimentos a disposición, la cantidad de muertes que estimó esta universidad en ese estudio detallado es de más de 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas van a morir de hambre. En una guerra regional, por ejemplo, entre Pakistán e Irán, para tener una idea del cambio, un intercambio nuclear podía llegar al 7% de las calorías. Significativamente menos que el resto, pero fíjense la magnitud de lo que esto significaría, cuánta gente podía llegar a morir. En lo que tiene que ver con el cambio climático, veríamos incendios, un enfriamiento notable y radiación ultravioleta. Los fuegos posteriores a las explosiones nucleares levantarían hollín a la estratosfera, iniciando lo que se conoce como el invierno nuclear. Estos científicos elaboraron un modelo, el Climate Earth System Model, que estiman un enfriamiento
de varias decenas de grados. O sea, pasaríamos todos a vivir en una temperatura muy invernal, con una reducción de las lluvias de entre el 15 y el 30%. Además, se reduciría un 75% del ozono estratosférico y se elevaría la radiación ultravioleta, así que vayan comprando protectores solares por lo menos por 15 años más. O sea, fíjense igual que los periodos son relativamente cortos. Lo que lo diferencia con lo que en general por la mente se cree es, se va a contaminar, va a haber radiación en el mundo y por cientos de miles de años no se va a poder habitar. No, no es así. Y esto es la parte buena y mala a la vez. Lo que esto va a producir es otra cosa. Esto lo que va a producir es 2 años de una hambruna generalizada y de ahí un recobramiento, y en 20 años más o menos el planeta volvería a los niveles habituales de producción. No de producción, porque no habría gente para hacerlo, pero quiero decir las condiciones climáticas habituales. Y, por ejemplo, la radiación ultravioleta son 15 años, el enfriamiento sería de algunos años y después paulatinamente la temperatura volvería a equilibrarse. El modelo AU Advance de julio del 2022 incluyó que una pequeña guerra haría una expansión del hielo marítimo de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, disrupciones en las corrientes oceánicas, una caída del 20% de la biomasa pesquera durante la primera década. Y estas investigaciones dicen que confirman los hallazgos de los años 80 sobre el llamado invierno nuclear. En algunos casos se estiman que los efectos pueden llegar a ser más graves que algunas predicciones. Pero yo vuelvo a insistir, los efectos son gravísimos, pero no son eternos. Y esta es la clave de por qué el globalismo lo puede aspirar. Porque vamos a pasar un periodo complicado, pero después las cosas van a cambiar. El estudio tiene múltiples herramientas de modelos climáticos, agrícolas y marítimos. Confirma que una guerra nuclear, incluso pequeña, desataría un colapso global en la producción de alimentos, desencadenaría una hambruna masiva y un enfriamiento prolongado del planeta junto con un desastre en los ecosistemas oceánicos. Básicamente, 6.000 millones de personas serían los que morirían, tenemos más o menos 8.000, y después hay que ver los que morirían adicionalmente por falta de atención médica y demás, ¿no? Esto no en sí por las explosiones nucleares, que es lo que mucha gente cree, sino básicamente por lo que decíamos, por el colapso sanitario, ruptura del comercio, invierno nuclear y demás, ¿no? Entonces, y esto es lo interesante de la historia, para el pensamiento estratégico neomaltusionista, como los que hay en Davos, los que hay en el Club de Roma e inclusive dentro del Pentágono, la humanidad, una humanidad reducida a menos del 20% de lo que es la actualidad, sería la población óptima para el planeta. Claro, ¿cómo vos podés hacer para disminuir un 80% la población del planeta sin que esto se transforme en algo inmanejable? Bueno, esta puede ser una opción. La disolución de los estados soberanos es otro de los efectos buscados, porque en un escenario post-apocalíptico de estas características, los estados, la inmensa mayoría por lo menos, quedarían absolutamente desarticulados. Solo que sobreviviría los centros hipertecnologizados, protegidos, como los búnkeres que tienen las élites, las ciudades automatizadas y algunas zonas especiales, los sistemas privados de seguridad, de energía y alimentación en manos de las megacorporaciones y consorcios postestatales, y el poder pasaría de las naciones a las estructuras privadas supranacionales,
de las grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas, bancos y estructura de inteligencia híbrida. Básicamente sería la toma del poder por parte de estas élites que estamos diciendo. ¿Cómo? Destruyendo los estados. ¿Cómo harían eso? Haciendo que los estados luchen entre sí en una guerra nuclear. Con eso, y hay un detalle también a tener en cuenta, que todo el hemisferio norte quedaría prácticamente devastado, y del hemisferio sur podríamos decir que la primera mitad sería seriamente dañado, pero más o menos del sur de Brasil para abajo, Argentina, Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda, esos lugares prácticamente no serían afectados, muy poco sería lo que sería afectado directamente, indirectamente sí seríamos afectados, pero directamente muy poco, porque la radiación y el polvo, el hollín que se va a levantar por cómo circulan las corrientes atmosféricas, quedaría en el sector norte, o sea, todo esto se viviría en el sector norte y en una parte más cerca del Ecuador. Más al sur se vaya, más favorable va a estar el aspecto. O sea, la Argentina sería precisamente uno de los lugares refugio en una situación de este tipo. Y también, ¿qué le permitiría esto? La llegada del reino de la singularidad, básicamente. Pasado el trauma de la guerra de exterminio, los sobrevivientes que están desesperados, imagínense cuál sería la situación, aislados y dependientes, aceptarían cualquier sistema de control a cambio de la seguridad básica, alimentos, comida y una seguridad, y eso sería lo indispensable. ¿Qué sería ese sistema? Bueno, primero, una inteligencia artificial en el gobierno, un algoritmo de planificación y vigilancia total. Básicamente la inteligencia artificial puede hacer eso, no necesitamos una estructura ocupada por gerentes humanos con todos sus problemas. Podían tener e imponer una moneda digital programable, es decir, en función de créditos, no como una moneda, una biometría, vigilancia y censura total como regla de convivencia, es decir, solo va a poder moverse el que cumpla con esos parámetros, y la desaparición final de todo tipo de libre albedrío bajo el ejemplo de intentamos prevenir futuros conflictos. Este modelo de gobierno posthumano, este gobierno de modelo posthumano, que es lo que Dugin interpreta como el verdadero objetivo del globalismo y que él llama el anticristo, que no sería una persona, sino básicamente un sistema civilizatorio. Entonces, el ciclo se invierte, el globalismo usa el nacionalismo como carnada, y en esta fase ya no buscan imponer el gobierno único y pacífico progresista, como intentaron antes, porque ese modelo fracasó, y están empezando a usar el nacionalismo, el fundamentalismo y el choque de civilizaciones como combustible, sabiendo que esa ruta puede conducir al caos final, que es lo que están buscando para instalar su propio modelo tecnocrático, que es el que lo va a poder gestionar. De ahí que entonces Trump, para algunos, como Putin, como Dugin, Netanyahu, Zelensky, Meloni, algunos sectores del hinduismo, algunos sectores islámicos y multipolares, en realidad sean peones de un juego que no comprenden. Una guerra nuclear en realidad no sería un accidente, sino una antesala planificada para instalar un nuevo orden posthumano. El despoblamiento masivo es funcional, no es un daño colateral, es el objetivo buscado, el principal objetivo buscado, junto con el colapso de los estados, que no es algo para temerlo, sino exactamente es algo para desear. Y solo desde esa lectura es que uno puede entender qué es lo que está pasando y por qué es tan difícil poner un poco de cordura en esto.
¿Por qué los ánimos belicistas en Europa, que son realmente absurdos, luchar contra quien te provee barata tu energía y además tiene armas nucleares, y tratar de desafiarlo con un tiempo determinado? Israel, que ataca un país infinitamente más fuerte que ellos, con el objetivo de arrastrar a Estados Unidos a una guerra, un Estados Unidos errático, dividido, que hoy lo tiene a Trump tratando de parar estos conflictos, pero en cualquier momento se acaba Trump y viene otro que sí los profundice, y la confusión ideológica que están intentando hacer. Bueno, todo esto muestra que una vez más el globalismo, las élites, han tenido una ventaja histórica, que es la mutación, es el cambio. El globalismo, lo que tiene esta gente es la capacidad de ir cambiando constantemente los ejes. De manera que cuando el resto de la humanidad identifica cuál es el problema y cómo están jugando y empieza y se organiza para oponerse, ya cambió el juego. Ya las reglas son otras, ya el tablero es otro. Hasta que el resto de la humanidad vuelva a comprender eso y vuelva a prepararse para la nueva situación y encuentre respuestas y demás, el globalismo ha mudado nuevamente. Entonces siempre estamos llegando tarde a los acontecimientos. Porque, vuelvo a insistir, no se trata entonces, y esa es la conclusión final, de ganar una guerra para el globalismo, sino en realidad de reiniciar un modelo. Lo que buscan es reiniciar la vida de la Tierra bajo un modelo muy diferente al que conocemos.